Bueno, vamos a empezar con el tema este que es de gestión. Tiene una primera parte que es de gestión y la otra que es del control de la gestión. Bueno, vamos a comprender cuáles son las características relativas a lo que es administración y gestión en organizaciones de salud, con énfasis en la planificación sanitaria y el control de la gestión. Presentar las diferentes modalidades de gestión, en particular gestión por procesos y gestión clínica. Vamos a decir unas cuantas palabras de cada una, no vamos a desarrollar. Y presentar conceptualmente las características de la oferta y demanda de servicios de salud, en particular de aquellos que hacen al ámbito de la pediatría. ¿Qué es la gestión y qué significa gestionar? Y aquí hay varias definiciones que dicen: gestionar es hacer que las cosas sucedan, pero no de cualquier manera. Gestionar es una ciencia que se aborda desde los 70, desde las ciencias sociales, e incorpora criterios de economía, logística militar, estadística y contabilidad necesaria para la toma de decisiones. Otra, la gestión se refiere siempre al contexto en el que le toca ser llevada a cabo, siendo un escenario probable el de las organizaciones de salud, cuyo objetivo es la atención de la salud. Otra, hacer gestión es movilizar y sincronizar a los actores involucrados, logrando que sus intereses estén alineados con los de la organización, el sistema, el servicio, la institución o el establecimiento. Esta última es una definición muy adoptable porque ¿qué significa? Significa que tenemos que lograr los objetivos planteados movilizando los recursos que hay. Porque en el primer momento, cuando empezamos a analizar problemas relacionados con la gestión en salud, lo primero que surge es que no tenemos los recursos suficientes. Y dentro de los recursos suficientes, el primer recurso que se siente o se menciona como deficitario es ¿cuál? Recursos humanos. ¿Qué es lo que no vamos a tener en el ámbito de la gestión actual? Más recursos humanos. Entonces nos viene muy bien esta definición última que dice: hay que movilizar lo que tenemos actualmente, los recursos que hay, ¿sí?, para lograr que las cosas funcionen sobre la base de los objetivos, que recordemos que los objetivos institucionales, que son aquellos de alguna manera que están plasmados en la misión, tienen que ser conocidos. Si no, ¿cómo voy a comprometer a todo mi staff a lograr los objetivos si no los conocen? Volvamos a esto de que las organizaciones son fenómenos comunicacionales y el que no sabe hacia dónde va, no sabe a dónde va a llegar, no sabe cómo lo tiene que hacer, nada. ¿Cuál es la diferencia entre gestión y administración? ¿Es lo mismo? Bueno, se usa muchas veces indistintamente como sinónimos, no son exactamente lo mismo. Digamos que la administración era la ciencia que se usaba antes de que apareciera el concepto de gestión, al cual se añadió otro que es el de gerenciamiento, ¿sí?, o gerencia, con todos los equivalentes, la gerencia estratégica. Bueno, entonces, ¿qué es la administración? Es accionar, es un accionar por el que se lleva adelante una organización y que contempla esta secuencia que es planificar primero, organizar después, ejecutar y controlar. Siendo planificar el análisis de lo que hay y definir las estrategias, organizar proveyendo recursos y coordinando cómo van a funcionar, ejecutar con liderazgo y controlar, que es medir y comparar lo obtenido con aquello
que habíamos dicho que íbamos a obtener. Siempre el control es eso, ir y mirar lo que tengo, lo que logré, la situación actual, y compararla con aquello que me había propuesto. Entonces, a todo esto, la gestión le añade este último paso, que es mejorar, porque probablemente no encontremos que nunca se logra aquello que uno había planificado. Y eso puede ocurrir por dos cosas. Una es porque cuando planifiqué lo hice alegremente y me planteé objetivos que no eran realistas. Y entonces después me tengo que hacer cargo de la frustración de no haberlos logrado. La otra cosa es porque no estoy gestionando adecuadamente, es decir, no estoy moviendo adecuadamente todos esos recursos que tendría que mover para lograr esos objetivos. Y tengo una diferencia, tengo un delta entre lo que me había propuesto lograr y lo que logré efectivamente. Entonces tenemos estas dos situaciones. Entonces, para mejorar, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que optimizar aplicando herramientas, técnicas y estrategias, controlar el resultado con enfoque estratégico y hacer una gestión orientada a los actores, que es algo que no siempre se tiene en cuenta durante la planificación en salud. ¿Quiénes van a ser mis actores? ¿Quiénes van a intervenir en este proceso de ejecución para que pueda gestionar adecuadamente? Estos actores, que ese es de alguna manera el enfoque estratégico. ¿Están con esto o no están con esto? ¿Van a colaborar o van a impedir? Y si yo hice esta detección y hago un diagnóstico de esta situación y tengo los que están de este lado y los que están de este lado, ¿qué debo hacer? Bueno, para eso viene todo el análisis estratégico primero. Lo primero que hay que hacer un FODA para ver si esto que estamos intentando hacer no es algo que no deberíamos hacer en este momento porque no están dadas las condiciones. O es algo que yo tengo que hacer pero modificando algunos ítems, algún grupo de actores, o tengo que trabajar con ellos estratégicamente tratando de lograr o de neutralizar aquello que está, digamos, a la vereda del frente. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener ese enfoque estratégico. La gestión, entonces, acá hay varios sustantivos que a mí me gusta ponerlos y definirlos porque se habla tanto de todo esto. Los políticos hablan de la gestión. Porque la gestión esto, la gestión otro, la gestión otro más. ¿Qué es para ellos la gestión? ¿Qué les parece? ¿Qué quieren decir? ¿Ah? Claro, a mí cuando hablan de la gestión, a mí me da la impresión de que están hablando algo así como del hacer del día a día, en la gestión. Pero también puede ser esto, lo que lograron o lo que no. Pues sí, no está mal usado, está bien usado. Pero entonces, ¿qué quieren decir? Gestión del hecho para mí es tener recursos. O sea, gestionar recursos para lo... No siempre se trata de recursos, ¿no? Más bien es el hacer, las acciones que ellos emprenden. Pero tiene que ver también con esto de durante la gestión. Ya ahí están hablando de un periodo, pero cuando hablan de la gestión, para mí están hablando del día a día. Bueno, pero como nadie aclara, y todos son autores directos involucrados, no siempre con buenos resultados, entonces puede ser que no comprendamos siempre lo mismo cuando hablamos de gestión. ¿Qué es gestión? ¿Qué es la gestión? Es un conjunto de reglas y procedimientos y métodos operativos para llevar a cabo y con eficiencia una actividad. Ese es el significado. Cuando yo, para hacer algo, defino el conjunto de reglas y procedimientos que voy a utilizar para eso, en donde voy a tener que tener en cuenta todo aquello que hemos dicho. Los recursos que tengo, la fortaleza, las debilidades, los actores que tengo a favor, aquellos que están en contra, etcétera, y cómo voy a trabajar ese entorno a veces hostil.
¿Qué es gestionar? Acá ya estoy hablando, esto es un verbo. El otro era un sustantivo. Este es un verbo que dice, es conseguir resultados de la actividad mediante la utilización de los recursos, la capacitación del recurso humano y la organización de los equipos. ¿Qué es gestionar? Es lograr los resultados con creatividad y mediante el esfuerzo mancomunado de los integrantes de la organización. En otras palabras, hacerlo con lo que tengo, pero con la ayuda de todos los que forman parte de la organización, siempre y cuando estas personas, estos integrantes, estén comprometidos. Y para estar comprometidos, lo primero que tienen que saber es hacia dónde vamos, qué cosas queremos lograr. Es fundamental. Todo lo anterior, o sea, para poder hacer estas cosas, a la última definición dice, dirigir, administrar los recursos, lograr los objetivos y metas propuestas, que es una definición bastante simple, pero es contundente y aclaratoria. Para poder hacer eso hay que coordinar, motivar, articular adecuadamente tanto a las personas como a los recursos materiales de una organización para que esos objetivos se alcancen en un contexto de eficacia y eficiencia, que ya mismo lo vamos a definir, qué es una y qué es otra, qué es eficacia y qué es eficiencia. Se usa muchas veces como sinónimos. ¿Son sinónimos? Por ejemplo, ahora se habla mucho de la efectividad de las vacunas y de la eficacia de las vacunas. No se habla de la eficiencia de las vacunas. ¿Por qué hablamos de la eficacia y de la efectividad de las vacunas? ¿Quién sabe qué es eso? Chicos, más o menos creo que todos tienen que tener una idea. Alguien que se anime a decir. ¿Qué es eficacia? En el caso de la vacuna, eso está mejor. Para lograr un resultado, un elemento en el grado de aptitud que tiene para lograr un resultado, eso es eficacia. En el caso de una vacuna, si decimos que la AstraZeneca tiene una eficacia del 70% y la Sputnik del 90%, ¿qué queremos decir? Que la eficacia de una significa que de 100 personas, la que tiene el 90%, en 100 personas, 10 se pueden infectar y las otras 90, en teorías, estarían protegidas. En el caso de la AstraZeneca, de 100 personas, 30 estarían, no adquirirían la enfermedad, y las otras 70 sí. Eso es eficacia, la capacidad de lograr aquello para lo que fue creado. Porque cuando hablamos de la eficacia para prevenir las formas más graves, la mejor es la AstraZeneca, que llega a un 94%. Por lo menos con lo que estamos sabiendo hasta ahora de vacuna. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ahora, ¿qué es efectividad? Eso ya es eficiencia. No es lo mismo. La efectividad es trasladar ese resultado de eficacia a una población. Entonces, concretamente, ¿cuánto de efectiva será esta vacuna? Bueno, vamos a tener una efectividad ¿cuándo? Cuando tengamos la inmunidad de rebaño. Ahí, porque el grueso de la población estará verdaderamente protegido, si no de la enfermedad, de las formas graves. ¿Está claro? Entonces es como el impacto esperado cuando yo estoy usando este elemento de alta eficacia. ¿Y qué es la eficiencia? No. Eso sería eficacia. Eso sería eficacia. Bueno, tiene que ver con el precio. Más que precio vamos a hablar de costo. Vamos a hablar de costo. ¿Por qué? Porque el costo se refiere no solamente a dinero. Costo puede ser en costo de vidas humanas, costo puede ser en costos de enfermedades prevenibles, costo puede, es decir,
Estamos hablando de lo que cuesta, que no siempre es dinero. La eficiencia es el mejor resultado al menor costo posible. Entonces, acá cuando hablamos de gestionar, fíjense lo que dice, que los objetivos se alcancen en un contexto de eficacia, es decir, que lleguen a aquello para lo cual existe, y eficiencia, es decir, al menor costo posible. Es decir, gestionar, si volvemos a la primera definición, decía, es hacer que las cosas ocurran, pero no de cualquier manera. Acá estamos diciendo que tiene que ser en forma articulada, coordinada, con liderazgo, y además lo debe hacer con eficacia y con eficiencia. Son como muchas condiciones. Una buena gestión. Entonces, quizás la próxima vez que escuchemos a un político hablar de su gestión, podemos comparar con esta definición y decir cuánta razón tiene o le debería dar vergüenza. Los niveles de gestión son 3, son los que se distinguen tradicionalmente, ¿no? La macrogestión, que es la gestión reguladora, que es la gestión política, la gestión que se hace en el nivel alto de la conducción, que es la gestión que va a definir cómo van a ser las políticas y va a corregir todo aquello que se llaman las fallas que ocurren dentro del funcionar de un sistema de salud, porque ocurren muchos factores que son cambiables y que permanentemente se están modificando. Entonces, se va a ocupar de alcanzar una cobertura universal, se va a ocupar de asegurar que la gente llegue con iguales oportunidades de acceso, es decir, equitativamente, se va a preocupar de lograr que las personas accedan a la atención que necesitan, va a implementar las leyes. Esa es la macrogestión, es la gestión del Poder Ejecutivo, de los ministerios. Después tenemos la mesogestión, que es la gestión de redes de servicios, donde ya estamos en otro nivel, fíjense, porque el primer nivel es un nivel casi planificador, que comienza por decir, tengo este problema. Ese problema va a ir a integrar eso que hemos visto esta mañana como la agenda política. Por lo tanto, voy a definir estas políticas, y esas políticas son todas estas que hemos dado como ejemplo. Voy a aumentar la cobertura, voy a asegurar que esta provisión de servicios llegue a este grupo determinado, y ahí van todos los programas que van a grupos predeterminados y que le apuntan a resolver determinado tipo de problemas. Entonces, después de eso, ¿qué tiene que decir? Tengo la decisión de abordar este problema y lo vamos a hacer con estos recursos, y hace lo que se llama la asignación de recursos. Y ahí sale un plan, su documento es un plan. Ese es el producto de la macrogestión, el producto esperado. Después de que ocurre ese plan, es elaborado ese plan, viene, porque el plan lo incluye, ¿no es cierto?, la definición de todos los programas que corresponden a ese plan. Concretamente, Argentina estuvo abocada a la gestión de maternidad e infancia durante 40 años, hasta que la realidad la obligó a enfocar otros grupos, y ahora las decisiones políticas abordan a qué grupos. No es que se haya abandonado a las madres y a los niños, pero en una época existía el plan materno-infantil, que tenía muchos programas orientados todos a cumplir esa política. Pero ahora estamos abordando ¿qué cosas? Las crónicas. Esa es una gran definición política, porque no solo asignó los recursos, sino que hay una ley que está asignando, razón por la cual las obras sociales van a brindar esos medicamentos en forma gratuita. Y si no existiera toda esa previa que les acabo de decir, la decisión política primero, la ley después, eso no pasaría. Entonces, abordando las crónicas, las degenerativas, y lo que estamos viendo ahora es la tendencia hacia, ¿qué cosas? A ver, más allá del COVID, ¿no? Más allá.
de que eso nos abruma y nos obnubila y nos pone como anteojos de sol muy oscuro adelante. No podemos ver otra cosa en este momento, pero en las circunstancias actuales, antes del COVID, era que el sistema de salud estaba abordando nuevos problemas que eran ¿cuáles? Las adicciones y todos los problemas de salud mental. Y tercera edad, en ese orden. ¿Sí? Son los temas que están integrando ahora la agenda política, todos los cuales merecerán un plan y seguramente un marco legal. Eso vendría a ser la macrogestión. Ahora, ese plan será pasado a los niveles que van a ejecutar. Ya no los planes, sino los programas, que ya los programas vienen con una especificidad de nombre y apellido. Este programa, si yo digo programa de atención de diabéticos, ¿de qué estoy hablando? Que todos los recursos, toda la cobertura que ese programa brinde va a ir hacia el grupo de diabéticos. Y eso va a ser implementado en las redes de servicios que hemos visto hoy día a la mañana, en el primero, en el segundo y en el tercer nivel de atención. Y por último tenemos la microgestión. La gestión es a nivel micro, es ya la gestión de las unidades de servicio, llámense hospitales, grandes, medianos, chiquitos, o centros de salud, policlínicos, ambulatorios, públicos, privados, lo que fuere. Estamos hablando de unidades de atención, que es el nivel operativo, propiamente dicho. En ese nivel nos encontramos todos, creería yo, ¿no es cierto? O no sé si alguien estará en el meso, pero bueno, más o menos entre esos dos. Porque como me dijeron, no hay ningún ministro acá, entonces no hay nadie que esté en la macrogestión. Ahora, ¿qué es organizar a la organización? Insisto yo en esto, ¿por qué? Porque todas estas cosas dan lugar a confusión. Cuando yo hablo qué es organizar a la organización, y bueno, se quedan mirándome, ¿qué es? Significa acomodar las cosas para que esta organización funcione, uno como verbo y otro como sustantivo. Igual que hemos hablado hace un rato de gestionar para poder realizar la gestión, ¿sí? Que viene a ser como de alguna manera el logro. Bueno, para eso hay que relacionar a la organización con el ambiente y responder a las necesidades de la sociedad. Adentro de las organizaciones, en el nivel micro, hay que desarrollar un ambiente laboral en el que el individuo pueda alcanzar sus fines individuales y contribuir al logro de los colectivos. Es decir, si yo estoy en una organización, es muy probable que yo tenga mis objetivos personales. Pero esos objetivos personales, es decir, los tengo que tener. Todo ser humano los tiene. Pero esos objetivos personales tienen que caminar de la mano y encolumnados con los objetivos institucionales. Vuelta a decir que hay que conocer los objetivos institucionales. Entonces todos marchamos en un solo camino. Hay que desempeñar funciones específicas como planear, implementar, controlar, y hay que contribuir a las relaciones interpersonales, que son una de las dificultades más importantes que se encuentra en las organizaciones sanitarias o no sanitarias. Ya por suerte no es un patrimonio exclusivo de las sanitarias. ¿Por qué es complejo? Bueno, de alguna manera, esto que vimos a la mañana, el producto es la prestación de un servicio continuo, en el resultado interviene el profesional y el paciente. Los recursos físicos rápidamente quedan obsoletos, no se pueden prever en su totalidad, es lo que hemos visto esta mañana relacionado con organizaciones sanitarias. Algunas modalidades de gestión, las más conocidas, pueden haber otras, pero son estas, de las cuales la que está ahora en boga es la gestión por procesos. La gestión por procesos, la gestión por resultados, la gestión por competencias y la gestión clínica, que es realmente todo un logro y muy deseable lograr tener gestión por procesos y gestión clínica. Con las dos cosas estas estaríamos logrando
seguramente una organización o establecimiento que pueda cumplir sus metas. Bueno, vamos a hablar 2 o 3 palabras de cada una de ellas, que es la gestión por procesos. ¿Alguien de ustedes trabaja en algún establecimiento que haga gestión por procesos? Doctor, ¿usted de materno infantil? ¿Sí o no? Si no lo conoce porque no están trabajando. ¿Los del Eva Perón? ¿Eva Perón? ¿Nadie? ¿Nadie por acá? Nadie, bueno. ¿En dónde? Materno infantil, bueno. No, cuando llegó la delegación sanitaria española que vino a gerenciar ese hospital, implementaron un modelo organizativo de gestión por procesos y con un muy fuerte control de gestión. Eso se hizo en la primera etapa, que ha sido fines de década del 90, fines de los 90. Bueno, en esa primera década se implementó eso, bueno, y después se criolló un poco, se criollizó un poco la gestión de ese hospital, pero inicialmente fue esta, ¿no? En ese momento eso era algo muy importado, muy extraterrestre, venía de Europa, lo traía gente extranjera, se lo veía como muy diferente. Hoy por hoy no. El Hospital Eva Perón está gestionado por procesos. Sería bueno en algún momento conocer cómo funciona hoy, porque yo lo conocí y su directora en ese momento y su vicedirectora fueron alumnas de la carrera. Fuimos a conocerlo una semana antes con la carrera, a conocerlo una semana antes que iniciara su trabajo, y era una gestión pura por procesos, es decir, en teoría les tenía que ir muy bien. La realidad después demostró que la demanda superó la oferta de servicios que ellos tenían, ¿no? Bueno, se enmarca en la gestión de calidad con un enfoque centrado la gestión por procesos es una forma de organización diferente de la clásica por función, en la que prima la visión y los intereses del cliente por sobre las actividades de la organización. Es decir, nuestro enfoque y nuestro centro de atención es el cliente, paciente o usuario. Se enmarca en la gestión de calidad con un enfoque centrado en el usuario e implicancia del cuerpo profesional y del equipo de salud, modificando la cultura de las instituciones sanitarias que están tradicionalmente orientadas a la oferta, es decir, a los profesionales y al grado de conocimiento. Entonces acá es otra cosa, se trabaja de otra manera. Algunas de las diferencias entre la gestión por función y la gestión por procesos es esta. En la gestión por funciones, tenemos el modelo organizativo, es un departamento, es una organización de tipo departamental, ¿sí? Con departamentos especializados, tiene procesos de valor agregado, ¿no es cierto? Que digamos lo prioritario es lograr procesos de valor agregado. Hay un poder basado en la autoridad, el control lo ejerce la jerarquía, hay burocracia y formalismos, la toma de decisiones es centralizada, la información es de tipo jerárquica, la jerarquía se ejerce para coordinar, se mide el cumplimiento del desempeño y la eficiencia se logra mediante la evaluación de productividad. Es un término que todos ustedes conocen, ¿verdad? Creo que a todos les miden productividad actualmente dentro del sistema. En la gestión por proceso, la forma natural de organizar el trabajo es una forma mucho más libre. ¿Cómo está organizado el trabajo? El trabajo está organizado alrededor de los procesos. ¿Quiénes van a organizar el trabajo? Los que ejecutan el proceso. Entonces ya estamos saliendo de esto que es solo la autoridad. Hay jefes que son funcionales, espérate que lo termino de leer. Hay jefes que son funcionales, es decir, pueden servir para uno o una
o más funciones, hay responsables de procesos, hay poder basado en el liderazgo, hay autonomía y autocontrol, hay flexibilidad para el cambio, el proceso es parte del trabajo de todos, hay una información compartida, coordina el equipo, hay compromiso con los resultados y la eficacia está medida por el grado de competitividad que se alcanza con eso. Y muchas veces también por la eficiencia de cada proceso. Es decir, lo que acá estamos viendo es la diferencia que hay entre una gestión de tipo por funciones, que no es que sea mala, es la que tenemos nosotros actualmente, en la mayor parte de los casos, versus esta otra que es como innovadora, donde ¿qué es lo que observamos? ¿Qué sería lo más importante dentro de la función por procesos? ¿Cómo? El interés que tienen, bueno, sí, porque está hablando la flexibilidad. Bueno, por empezar, acá la autoridad se arma sobre la base de la organización de los procesos. Es decir, no hay una sola autoridad formal, ni es un departamento con funciones cerradas. En la organización departamental, que es lo que tenemos, cada departamento cumple su función y no cumple otras. En cambio, en la organización por procesos, este proceso involucra a gente de muchos departamentos. Aprendemos a conocernos, rompemos un poco la fragmentación. Los responsables son todos los que están a cargo del proceso, son todos responsables, pero hay un líder del proceso. Ese líder del proceso es el que se llama dueño del proceso. Es el que va a responder por ese proceso y sus resultados. Es el que va a armar las funciones, es el que va a armar las reuniones, el calendario, va a ir vigilando, va a controlar los resultados de todos los resultados intermedios del proceso. Esto es una forma de trabajar totalmente diferente de la que está a la izquierda, que es la que nosotros tenemos actualmente. Nosotros tenemos organizaciones que son departamentalizadas, donde las funciones están totalmente definidas, donde de alguna manera el jefe del departamento o el director es el que autoriza la ejecución de determinadas cosas y estos otros tienen autonomía, autocontrol, pueden modificar, pueden actuar, pueden interactuar con otros. Claro, es una cosa bastante más libre, ¿sí? Y lo que los nuclea, obviamente que no es una cosa que de pronto surge como ¿cómo se llama este del COVID? SARS-CoV, por generación espontánea. No. Armar gestión por procesos implica una decisión política que empieza ¿dónde? ¿Quién es el primero que va a decidir? Este establecimiento va a trabajar a partir de ahora en gestión por procesos. El director del establecimiento, dentro de ese establecimiento yo puedo armar gestión por procesos. Sí. No necesariamente. Hay que ver según el grado de autonomía que ese establecimiento tenga. Si ese establecimiento tiene que tener permiso para todo, no va a poder hacerlo a menos que haya una decisión política de más arriba. Es decir, eso va a depender en cada caso de cómo esté organizada la cosa o cómo suceda. En el caso del Hospital del Este, la decisión fue primero de arriba y después se armó todo, una estructura nueva que iba a recién funcionar de esta manera. Lo difícil que es difícil, sí, siempre, pero lo difícil es evolucionar de una forma vieja a una forma nueva. Algo de lo que dijo acá el compañero hoy a la mañana, es muy difícil evolucionar de este formato a este otro. Sin embargo, dentro de la... compartimentado. Claro, es muy difícil empezar con gente nueva administrada para tal proceso. Exacto, y además hay que saber elegir qué. Por ejemplo, todos los hospitales hoy por hoy podrían tener gestión por proceso en el tema de recupero de costos. ¿Por qué? Porque es una actividad que está absolutamente parametrizada. Vamos a ver que para que sea sensible a este tipo de gestión, tiene que cumplir con determinados requisitos.
¿sí? No todas son sensibles. Por ejemplo, las unidades de servicios asistenciales, muchas veces, las salas de internación, por ejemplo, no necesariamente, algunos procesos dentro de ellas pueden gestionarse por procesos, pero ahí lo que conviene es hacer gestión clínica. Entonces, hay que sentarse y ver qué es lo que nos conviene o nos correspondería hacer, e inclusive si tomo esta decisión, bueno, digo, esta parte va a funcionar de esta manera. Los laboratorios, que están muy parametrizados, son susceptibles de una buena gestión por procesos. Sí. ¿También te refería a esto de recupero de costos por servicio? A ver, yo el recupero de costos lo he puesto como... Normalmente una actividad hospitalaria tiene un solo sector que hace recupero de costos. Sí. Y el recupero de costos de ese sector va a sumar las unidades producidas por todos y cada uno de los servicios que tiene el establecimiento. Pero eso no es parte de una autonomía de una unidad. Por ejemplo, dentro de Néstor Kirchner vos tenés cirugía ambulatoria. ¿No tendría que tener su autonomía propia también? No, la unidad de cirugía ambulatoria tendrá su autonomía como tal, como unidad asistencial. Si hablamos de recupero de costos, lo más probable es que tenga un departamento de recupero de costos. Entonces yo no voy a poder trabajar con procesos solo para la cirugía ambulatoria. Voy a tener que trabajar con recupero de costos para todo el hospital. El recupero de costos es sensible, digamos, para ser organizado por procesos. Entonces es lo mismo que sea la unidad de cirugía ambulatoria, que sea la unidad de oncología o que sea algún otro sector del establecimiento, la consulta. Bueno. Sí. En el servicio donde yo trabajo, yo venía del Hospital Viejo, en donde el material, por ejemplo, para hacer una práctica que era de hemodiálisis, los catéteres, lo manejaba en forma independiente, compra o depósito, y nosotros no interveníamos nunca, por lo menos en el cálculo. Esa era una organización por funciones, ¿no? Y cuando pasamos al nuevo hospital, nuestra intervención fue el cálculo del material. Nosotros como no somos un servicio, sino dependíamos de una unidad de gestión, que era especialidades médicas, teníamos que controlar y fiscalizar si había catéteres en la terapia, hacer el pedido, hacer el cálculo semestral y después proseguir, digamos, ese proceso. Yo no sé si tiene que ver con esto, con la gestión de los procesos, pero después de pasados 6 meses, la misma, digamos, jefa de depósito me llamaba, cuando llamaba, y nos decía si teníamos el mismo cálculo para los próximos 6 meses. Entonces, ahí es como que interactuamos, ya sea con compras. Sí, pero no era una organización por procesos. Eso es gestión clínica. Eso es gestión clínica, donde el médico y el administrador toman parte de la misma decisión, ¿no? Que es un poco lo que estás contando vos. El médico y el administrador, los dos juntos. En la parte clínica, en la sala donde yo trabajo, que es el mismo hospital, tenemos esto, lo pactado se llama, para esta sala, supongamos que se internan niños de salud mental con farmacias, psicofármacos, que no tiene pactado otra sala. Se pactan con almacén, supongamos, 30 sondas nasogástricas siliconadas de tal código, todas estas cosas, y se va haciendo con cada servicio un pactado. O sea, ese pactado permite calcular o estimar aproximadamente qué cosas se garantiza de que esté casi siempre a disponibilidad, digamos. Bueno, está muy bien. Tampoco eso podría ser un proceso, pero así como ustedes lo cuentan, no es un proceso que forma parte de la gestión por proceso. Eso lo que vos me dices forma parte de una buena planificación. ¿Por qué? Porque estoy conociéndome a mí misma. O sea, él dijo, después de 6 meses,
donde ellos tuvieron que establecer un mínimo en el que a lo mejor se han equivocado, hasta que lo fueron ajustando, se fueron conociendo, fueron midiendo ese indicador, cuánto usaban, y ya después de un tiempo tenían el usable, tenían el stock necesario para ser usado en tal periodo, que de alguna manera lo que vos estás diciendo parecido. Entonces ya era una cosa habitual, pero no es eso gestión por proceso. Eso forma parte de una buena planificación de insumos y de una buena gestión de los insumos, que no necesariamente tienen por qué estar mal en la gestión por función. ¿Está? Veamos un poco qué es un proceso. Es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan y transforman elementos de entrada en resultados. Es el qué se hace en este proceso. Proceso de atención de consulta externa, proceso de gestión de turnos, proceso de realización de estudios radiológicos de alta complejidad o estudios radiológicos especiales, proceso de compras de insumos para diálisis, procesos de compra de psicofármacos, etc. Eso es un proceso. ¿Qué es un procedimiento? Son las reglas donde se establecen cómo voy a hacer eso que quiero hacer. Entonces una forma de definir este procedimiento sería: se va a medir todos los meses en el servicio la cantidad de catéteres utilizados hasta sacar un promedio, luego ese promedio se hará una cotización, un cotejo de precios, etcétera, etcétera, entre los proveedores existentes al último ejercicio, etcétera, etcétera, que cumplan con tales o cuales requisitos. Eso es el conjunto de reglas que va a regir para ese proceso. Ahora, no todas las cosas que pasan dentro de la atención de la salud son procesables por procesos. Las mejores son aquellas que se pueden parametrizar, es decir, aquellas a las cuales les puedo poner reglas firmes, como esta. Voy a medir el consumo y después voy a comprar y después voy a hacer un cotejo y voy a hacerlo para esto y para el otro. O ella, esto estuvimos midiendo y después nosotros decíamos, estamos pactando con cada servicio lo que va a consumir y desde ahí se hace la compra. Es una parte del proceso de compra, toda esa previa, el pacto previo, y otra parte del proceso de compra es la compra propiamente dicha, pero todo eso junto es un proceso. El cómo se hace está descrito en un manual de procedimientos. Eso es el procedimiento, el cómo se hace. Para que se pueda abordar un proceso, la actividad debe tener un propósito claro. Contiene entradas y salidas que permiten identificar a usuarios, proveedores y producto final. Si no, no puede ser proceso. Concretamente yo no puedo decir, por ejemplo, consulta externa, así. ¿Qué significa eso? Todas las especialidades, una especialidad, todos los grupos de edad, mañana, tarde y noche, consultas que ocurran en época de pandemia, consultas de febriles, está dentro de la consulta externa, son todas, es una. Es decir, cuando yo no puedo fijar un comienzo y un fin, es conveniente no hacer este abordaje. Tiene que tener usuarios definidos. Bien. Puede ser descompuesto en tareas, como esto que dijimos hace un rato. En la previa del proceso de compras hubo una medición, fue una tarea o fue un subproceso. Ella, por ejemplo, tuvo que hacer un pacto, una especie de convenio con cada servicio. El servicio declaraba lo que iba a consumir. A su vez, el servicio tendría que estar midiendo eso durante un tiempo para poder saber bien cuánto consumía, y eso era un subproceso. Ahora, la tarea era ir, redactar el convenio y que vaya el director y el jefe de servicio y lo firmen, por decir algo. Quizás no era así, capaz que era un convenio informal, ¿sí? Pero si no, esa hubiera sido la tarea, una descomposición más chica todavía. Puede ser parametrizada, es decir, yo puedo poner los límites de tiempo,
de altura, de peso, etcétera, etcétera. Puedo poner límites a ese proceso. Este proceso empieza acá, termina acá y puede tener tal o cual duración. Y va a involucrar el servicio A, B y C, no más. Puedo ponerle techo y límites. Es posible asignar su responsabilidad a una persona. Cuando yo tengo algo tan amplio como es la atención de consultorio externo o atención inclusive de la guardia, en general los procesos puramente asistenciales son muy difíciles de parametrizar, entonces no siempre se tienen que realizar por procesos. Por ejemplo, procesos asistenciales, el proceso asistencial podría ser atender un determinado tipo de patología. Se podría haber trabajado en gestión por proceso en el tema de la atención de febriles porque era específicamente un grupo de pacientes muy definido. Si no, capaz que no. Pero sí, por ejemplo, puedo trabajar por procesos en un servicio de ecografía o en un laboratorio que son también servicios asistenciales, pero no cumplen funciones de diagnóstico, mejor dicho, no está el acto médico de por medio ni hay una enorme variedad. En la realización de ecografías hay un servicio que es monovalente, hay una persona que está a cargo admitiendo a los pacientes, hay otro que está ejecutando y hay otro, o es el mismo que ejecuta, el que está elaborando el informe final, es parametrizable. O sea, no todos y no todos. Y los no asistenciales sí son más posibles de tratar en gestión por procesos. Y no es poco poder hacer todo lo administrativo bajo gestión por proceso. No es poco, es muchísimo. Mejora mucho el funcionamiento institucional. De sectores finales, que son aquellos que están involucrados con el producto último del hospital que está definido, típicamente como la consulta externa y el egreso de la cama. Aunque hay libertad para definir cuál es el producto final. Por ejemplo, un instituto de alta complejidad que hace diagnóstico por imágenes, su producto final, ¿cuál es? Otro muy diferente que no es el egreso o la consulta. Dentro de los hospitales está definido históricamente como el egreso y la cama. Por lo tanto, tenemos solamente dos tipos de sectores finales. Uno es el consultorio externo y otro es el sector de internación. Y la guardia entraría dentro de la consulta externa. Y el resto son intermedios, que son aquellos que contribuyen al diagnóstico y tratamiento, laboratorio, ecografía, imagenología en general, enfermería, y después tenemos los servicios generales, ahí está puesto gerenciales, me parece que está equivocado, los generales, que son aquellos que hacen la logística. ¿Qué es la logística? Todo lo que hace Economato es logística. Es transparente al usuario, transparente hasta la misma institución. Nunca lo va a estar mirando así con atención. De apoyo a la tecnoestructura, clínicos, hotelería, administración, etc. Hay muchos tipos de clasificar o tipificar a los procesos, pero la clasificación más... Bueno, acá hay un ejemplito. Por ejemplo, sector... ¿Por qué no podía ser o no convenía hacerlo por proceso en ese momento? Ha sido un poco por la urgencia. En instituciones que no tienen el ejercicio de armar, ¿me entienden? Yo lo di como ejemplo, ¿por qué? Porque se atendía una sola categoría de pacientes, ¿sí? En ese caso sí era parametrizable, ¿por qué? Porque yo voy a definir, como digo, vamos a verlo enseguida, cuándo empieza y cuándo termina el proceso. El paciente llega al establecimiento. ¿Tiene un problema de tipo febril? Sí, entra en el proceso. Si tiene un problema de tipo no febril, no entra en el proceso. ¿Está claro? Entonces, cada proceso define su entrada y su final. Su inicio, su fin. Con quienes se interrelaciona o a quienes más
necesita, como lo vamos a ver ahora enseguida. Esto era un ejemplo para que ustedes vean, por ejemplo, el proceso es elaboración y provisión de ropa de cama a sectores de internación. Esto correspondería a los llamados sectores generales, logística institucional. No tiene nada que ver con hacer diagnósticos rimbombantes o aplicar tratamientos de alta complejidad. Esto es algo muy simple, muy sencillo y, como les vuelvo a repetir, nadie lo ve, o nadie lo valora suficientemente. Bueno, los recursos necesarios para poder hacer eso son todos esos que están ahí, o bueno, casi todos, puedo haberme olvidado de alguno. Recurso humano encargado de las compras. ¿Compra de qué? Si se trata de ropa, telas. Vamos a decirlo así para que lo vean claro. Telas. El que compra la tela, que ya que tendrá que tener una dimensión de cuánta tela y qué tipo de tela tiene que comprar. No es que se va a ir de pronto a Yubrin y va a decir, a ver, ¿qué tiene aquí para que arme ropa de quirófano, ropa de...? Porque habrá que definir para qué sirve. Entonces tuvo que haber medido esa necesidad desde meses antes para poder comprar adecuadamente. Recursos financieros para poder hacerlo, para poder comprar. La tela estamos hablando de los recursos que necesita. La tela de ropa de cama, recursos humanos de costurero, máquinas de coser, sistema informático, porque es necesario, un distribuidor de ropa, que pueden ser las mucamas, o no, o puede tener alguien encargado de. Un subproceso de todos estos, piensen, alguien recibió el pedido, el encargado del proceso, elabora todo y ya está hecha la ropa de cama. Un subproceso es llevar esta ropa recién elaborada hasta las unidades que la van a usar. Eso es la distribución de ese producto final, de ese proceso, y ahí tenemos el subproceso reposición de stock de ropa de cama a cada sala de internación periódicamente. La tarea sería transportar la ropa de cama a cada lugar que tenga internación, a donde será almacenada en un depósito, en un lugar a donde se guarde y sea utilizada en el momento que lo necesita. Este ejemplo podríamos hacerlo con los alimentos, ¿sí? Con el tema de medicamentos, que tiene toda una previa que es mucho más complicada que esto, digamos, pero también al final estaríamos haciendo quién hace la selección de lo que se va a comprar, cuánto va a comprar, quién está elaborando el producto y quién está distribuyendo y haciendo lo que se llama la dispensación y distribución de productos, en este caso los medicamentos. ¿Se entiende esto? Lo que estoy diciendo. Entonces, este proceso no incluye otras cosas. Este proceso de la elaboración de la ropa de cama ya no incluye cosas como otras. Por ejemplo, cuando doy de baja determinada ropa de cama. Sí, atañe a la ropa de cama, pero no tiene nada que ver con este proceso aquí definido, que es elaboración y provisión de ropa de cama. Tiene un comienzo y un final. ¿Se juntará con el otro? No lo sé. No sé, porque estamos trabajando con un ejemplo. Se tendría que juntar, porque en algún momento esa ropa que sale acá como producto va a ser dada de baja porque ha sido utilizada muchas veces. Y habrá que ver qué hacen con eso, cómo se hace eso, cuál es. Eso será otro proceso. Bien. Estaba pensando que el año pasado, a partir de la pandemia, en el hospital se ha dado lo que nosotros llamamos talleres de costura, sí, ¿no? Para la creación y para de los EPP, que se comenzó un poco con donación de telas de mucha gente, de voluntarios, y todo el mundo tenía como una expectativa que eso termine de funcionar a medida que vamos superando. Bueno, ya estamos a un año y está habilitado eso. Estaba pensando que iba a ser volver, sí. Sigue haciendo los EPP para el establecimiento. Para el establecimiento, y en un principio fue para otros hospitales.
El hospital nuestro es del área operativa norte, Sí. entonces distribuye a los centros de salud y a otros hospitales en principio. Claro. Entonces ahora cuando usted decía esto de la ropa de cama, que es muy similar, estamos a 1 año y tendría que existir este proceso de ver cuántos hicieron, cuántos no, y en otra situación epidemiológica. ¿Cómo se elabora eso y cómo se lo mediría, digamos? Si no tenemos datos demasiado fidedignos. Bueno, es cuestión de empezar a contabilizar. medir. Es cuestión de empezar a medir lo que nos interese medir para poder delinear después un adecuado proceso. Hay que decir que los hospitales actualmente, antes todos tenían su costurero, Ahora ya no. ahora ya no. Esta No. es una actividad terciarizada, igual que Sí, la lavadero cocina, y el lavadero. igual que el lavadero, porque Sí. son de alto costo, que esa es otra de las razones por las cuales se terciariza el servicio, ¿no? Porque son de alto costo y mantenimiento, exigen inversión de maquinarias, en el caso de los lavaderos, tiene que ser maquinaria de tipo industrial y la ropa es sometida a determinado tipo de procesos de limpieza y descontaminación, es un proceso de alto costo. Entonces, bueno, a este establecimiento que considera que su misión es la atención de la salud, esa tarea le resultaba una carga entonces a terciarizar. Por lo tanto, lo primero que tendría que ocurrir es una decisión política de mantener el servicio. Si no, no vale la pena que te pongas a medir. Pero ya alguien el que está a cargo debería estar sabiendo cuánto produjo, qué produce, con qué posibilidades y cuánto gasta. Esas 3, 4 cosas que son indicadores, ¿sí? Sería suficiente. Bueno, esta es la clasificación más frecuentemente usada, es la más importante. Los procesos se dividen en procesos clave, procesos estratégicos y de soporte. Los procesos clave son los más importantes, son aquellos sin los cuales la continuidad de la organización está en peligro. Si no ocurren, ya no tenemos que estar, tenemos que apagar la luz, cerrar la puerta y nos vamos. Son los procesos llamados misionales. ¿Por qué? Porque son los que están relacionados con la misión. Si mi misión es proveer atención de la salud y yo soy un hospital, entonces mis procesos clave tendrán que ver con todo lo que es atención de la salud y probablemente atención de los pacientes internados si yo trabajo con internación. ¿Está claro? Bueno, son aquellos de alta incidencia en los objetivos estratégicos de la organización y que inciden en el cumplimiento de la misión. Por eso se los llama misionales. Suelen ser procesos asistenciales, suelen ser. Por ejemplo, atención de urgencias, hospitalización, internación, admisión, consulta externa y procesos clínicos de diagnóstico y o de tratamiento. Los procesos estratégicos, dijimos, clave, estratégicos y de soporte, ahí tienen el machetito arriba. Los procesos estratégicos son aquellos que van a permitir desarrollar e implantar la estrategia de la organización. Por ejemplo, el sistema de conducción, la dirección, las alianzas estratégicas, la gestión de calidad, la capacitación, la docencia, la elaboración e implantación de guías clínicas. Es decir, estos ya no están relacionados con la atención directa de pacientes. ¿Trabajan con qué estos? Más bien con la propia organización. Y los procesos de soporte son aquellos que permiten el funcionamiento diario de la organización sanitaria, pero que usualmente no son considerados clave por esta. Por ejemplo, la gestión de pago a proveedores, el mantenimiento de los equipos, la hotelería, el sistema de información, son aquellos que son transparentes para nosotros que somos clientes internos. Imagínense para los propios clientes externos, ni los ven. Nosotros y ellos los notamos cuando no están bien. Si no hay un buen mantenimiento,
y no tenemos un aire acondicionado, protestamos. Si no hay un buen mantenimiento preventivo y correctivo de equipos relativos al diagnóstico y tenemos un equipo de alta complejidad inmovilizado por falta de mantenimiento, eso es un problema de este tipo de procesos. La gestión por procesos se inicia con lo que se llama el mapa de procesos. Un mapa de procesos es un diagrama que representa a los procesos y las fases de estos dentro de una organización y de manera interrelacionada entre sí. Permite obtener una visión conjunta de todos los elementos que están asociados a cada proceso, así como de la interrelación que cada uno de estos elementos guarda entre sí y con el resto de los que están presentes en el mapa. Es decir, que el mapa es un gráfico que me permite de un pantallazo visualizar cuáles son los procesos relevantes para este establecimiento. Así como el organigrama, que también es un gráfico, me permitía visualizar en un pantallazo cómo estaba organizado este establecimiento. Este es el formato de un mapa de procesos. Es un diagrama que tiene un núcleo central donde están los procesos, tiene una entrada que está definida, que normalmente es el paciente que concurre al establecimiento. A ver, un paciente llega a un hospital no porque le guste la comida o la luz o los sectores de internación. Llega al hospital porque tiene un problema de salud, tiene una necesidad de atención. Después de sufrir su atención, digamos, la aparición y la actuación de todos estos procesos, hay una salida, es decir, el output, que debería ser un paciente bien asistido con el valor agregado de estar satisfecho. O sea, no solo asistir bien, sino además considerar la opinión del paciente y que quede satisfecho. No nos olvidemos que la gestión por proceso está enfocada en el usuario, y hemos dicho que el usuario tiene sus propias expectativas y hay determinadas cosas que lo van a satisfacer. O sea, no solo resolver el problema, sino además hacerlo de una manera que quede satisfecho. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos mapas de procesos. Bueno, no van a poder a lo mejor distinguirlo, sí, aparte sí, no sé. Yo me tengo que acercar y estoy acá. Pero va a estar en la presentación y lo he puesto específicamente para que ustedes vean. Miren, acá tenemos la entrada que dice usuario y parte interesada. Y acá tenemos usuarios y partes interesadas satisfechos. ¿Sí? Y en el medio tenemos el bloque del medio, el de azul, tiene los procesos claves. El de arriba, los estratégicos, y el de abajo, los procesos logísticos o de soporte. En el medio que tenemos dice detección temprana y protección específica, consulta externa, hospitalización, partos, cirugía, urgencias, medicina especializada, apoyo diagnóstico y terapéutico, servicio al cliente e imagen corporativa. Esa última la tienen como servicio clave. ¿De qué les está hablando esto? Nada que ver con eso, no puede estar más lejos de eso. Si yo digo que tengo un establecimiento que está preocupado, lo suficientemente preocupado por su servicio al cliente e imagen corporativa, lo suficientemente interesado para definirlo como proceso clave, estaré hablando de alguna organización de servicios que pertenezca al sector privado, porque están en un entorno que es competitivo, compiten unos contra otros por captar la atención de los clientes externos. Entonces, esto me da una pauta que me acercaría a pensar eso.
Bueno, arriba tenemos dirección y planeación como procesos estratégicos y abajo tenemos bastantes. Gestión documental, cuentas médicas, talento humano, gestión administrativa, jurídico. Bueno, esto puede está definido por el propio establecimiento que está gestionando por procesos. Es decir, su forma de llamarlo y de agrupar es muy propia. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero esto lo define el propio establecimiento. ¿Qué es clave para él? ¿Qué es estratégico? ¿Y qué es de soporte o apoyo? Esta es otra que tiene arriba un título que dice Mapa de procesos, servicio de farmacia. Entonces esto ya no es de un establecimiento, es de un servicio. Entonces cuando no tiene entrada y salida, ¿sí? Pero si yo quiero conocer qué envergadura tiene, voy a ir a mirar los procesos clave y voy a ver qué es importante para ellos y eso me va a permitir sacar alguna conclusión de qué tipo de servicio estaríamos hablando. Entonces fíjense, como proceso clave 1 dice atención farmacéutica a pacientes hospitalizados, por lo tanto se trata de un hospital. Segundo, atención farmacéutica a pacientes ambulatorios, también hay consulta externa. Tercero, atención farmacéutica a pacientes externos, que serían los ambulatorios, pienso yo. Proceso clave 4, docencia. Proceso clave 5, investigación. ¿De qué me habla esto? Es un servicio que está dentro de un hospital de alta complejidad, porque los hospitales de baja complejidad difícilmente van a tener docencia e investigación y menos lo van a definir como clave para ellos. Acá es un establecimiento que está dándole una gran importancia. Arriba que tenemos gestión del conocimiento, el talento y la formación. Plan de comunicación, gestión de la calidad y de riesgos, gestión de sistemas de información, planificación estratégica. Y abajo que tenemos farmacocinética y toxicología clínica, nutrición clínica, ensayos clínicos y usos compasivos, farmacotecnia, información y evaluación de medicamentos, logística farmacéutica, farmacovigilancia y seguridad, gestión de la prescripción electrónica. Es decir, estamos viendo desde ya, habíamos dicho, es un hospital complejo, un servicio, un hospital complejo, esto lo termina de corroborar con todo lo que hemos visto que está como proceso de logística, es decir, de soporte. Bueno, no vamos a hablar más de gestión por proceso porque es toda una metodología que requiere una jornada propia, ¿no es cierto? Pero es como para que ustedes tengan el conocimiento de en qué consiste y eventualmente por dónde empezaríamos es elaborando el mapa de proceso que me va a permitir tener una mirada integral o del servicio o del establecimiento. El Austral, que es el único hospital nacional acreditado por la Joint Commission. ¿Cómo? Ah, el Hospital Italiano de Andrés, ¿eso cuándo? No me enteré de eso. Tenía entendido que era solamente el Austral porque, bueno, los procesos de acreditación ustedes saben que son voluntarios y muy costosos. Tiene que haber una enorme decisión de organización y después de acreditación y todo tiene un costo elevado. Tanto la organización y los cambios que hay que hacer como el proceso mismo de acreditación. Bueno, vamos a hablar un poquito de la gestión clínica. Una particularidad de gestionar en el sector de la salud es que los profesionales se encargan de asignar la mayor parte de los recursos. ¿Han escuchado ustedes esto de la lapicera viviente? Es como que se le achaca, por llamarlo de alguna manera, al profesional médico esto de generar los mayores costos de atención en virtud de su propia decisión, y esa decisión pasa por o hacer un estudio o prescribir medicamentos que son de alto costo. Y con decisiones que no siempre están
basadas en la evidencia, que es lo que hoy por hoy es la regla. Debería ser una regla para todo el mundo porque información hay muchísima. Entonces deberíamos estar basándonos para la toma de decisiones en salud solamente en la evidencia científica y bueno, y eventualmente habrá que tener otras consideraciones porque estamos en un país en vías de desarrollo que pueden ser consideraciones sociales, humanitarias, etc. Pero lo correcto sería solo aquello basado en la evidencia. Entonces, cuando tenemos esta prescripción fácil o tenemos el uso indiscriminado de recursos para el diagnóstico y tratamiento, somos responsables de aumentar los costos en salud. Y eso se le llama la lapicera, la regla de la lapicera viviente, no me acuerdo bien, pero tiene que ver con la lapicera. ¿Por qué? Porque con la lapicera el médico escribe y da la indicación o da la prescripción. Sí. Suficiente, pero se trata de una situación de emergencia. Y ahí salieron entonces aquellos organismos que nunca les prestamos atención, llámese OMS, para hacer el aconsejamiento, porque ustedes saben que la OMS, bueno, se la critica muchísimo, pero porque quizás está muy burocratizada. Pero la OMS es un organismo que asesora. No es vinculante. No puede venir y obligar a nadie a que tome tal o cual decisión. Recomienda. Y los países lo toman, los países, los que la integran y los que no la integran, lo toman o no. Entonces lo que la OMS aconsejó fue en su momento autorizar aunque estuvieran en fase 3. Cuando lo que es histórico es que hubieran superado la fase 3 y estuvieran exitosamente en la 4 o superada la 4 para autorizar la circulación, por ejemplo, del medicamento. Si vamos a ir a pelear a una obra social para nos den un medicamento de alto costo, tiene que tener la más amplia evidencia científica para poderlo pelear. Porque ahí me estoy basando en la verdad. Esto acá ha sido una situación de emergencia que obligó a no poder esperar los tiempos para utilizar las vacunas antes de que la evidencia fuera toda la que se aconsejaba para eso. ¿Sí? Y que nosotros estamos viviendo un momento histórico sobre el que van a aprender nuestros descendientes, tal cual nosotros vemos ahora la gripe, de la epidemia de la gripe española en 1918. Después de la guerra, donde se había muerto un montón de gente, vino la gripe española y mató 30 millones de personas. En una época en que se transmitía prácticamente boca a boca. Es decir, iba de un lugar a otro una persona contagiando. Donde nadie hacía grandes viajes, ¿no es cierto?, como ahora, que sirvió para diseminar rápidamente. Es decir, que imagínense todo el trabajo que se tuvo que tomar ese virus para matar a 30 millones. Mucho más del que se tomó este de ahora, que se esparció en menos de 5 meses, estaba en todo el mundo. Bueno, todas las actividades que tendientes a disminuir la incertidumbre y controlar los resultados competen a la gestión clínica. Entonces ahora estamos viendo otro tipo de gestión que no es opuesta ni es excluyente. Lo ideal sería contar con las dos, una para lo muy parametrizable y otra para lo no parametrizable, que generalmente son los procesos asistenciales. Entonces, la realización de la gestión clínica tiene que hacerse bajo este axioma. Esto que yo decido, o sea, la prescripción de mi lapicera, ¿es lo suficientemente beneficioso para el paciente o el riesgo o perjuicio potencial excluirían su uso? O, en algunos casos, esta decisión beneficia a mi paciente o la relación beneficio-riesgo es razonable, es decir, el riesgo que va a correr versus el beneficio, que es uno de los criterios que se ha tomado específicamente para el caso de la vacuna. Esta, la del COVID, el beneficio está siendo más alto que el riesgo.
Bueno, la gestión clínica es una estrategia de mejoramiento que consiste en sistematizar y ordenar los procesos de atención de salud sustentados en la mejor evidencia científica del momento, con la participación del equipo salud en la toma de decisiones, tanto clínicas como administrativas y organizacionales. ¿Esto qué significa? Que no estoy hablando solamente de médicos y equipos de salud, estoy hablando de los administradores y contadores, que son los que dicen no. Que son los que dicen no a por ahí buenas decisiones. La gestión clínica pertenece al ámbito de la microgestión. Es decir, la gestión clínica, yo puedo hacer gestión por procesos en algunos lugares, digamos, en algún ámbito que no sea la microgestión, o sea, un servicio o un establecimiento. Podría adecuar, pero esto no. Gestión clínica tiene que ser microgestión siempre. Bueno, tiene estos principios. Está orientado al proceso asistencial con el objeto de controlar los resultados sanitarios y para ello va a aplicar estrategias, ¿no?, como protocolizar todos los procesos asistenciales basados en la mejor evidencia del momento, prestar atención integral, fortalecer sistemas de información, utilizar sistemas de clasificación de pacientes, promover el mejoramiento continuo, ¿sí? Esto es hacer cosas orientadas al proceso asistencial. La autoevaluación permanente, que es analizar sistemáticamente la calidad de los cuidados médicos y de la enfermería. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, los recursos utilizados, los resultados clínicos. Y en la atención de recursos humanos y materiales, en la gestión del presupuesto clínico y la rendición de resultados. ¿Qué hora es, Marcela? Para las 16. Bueno, algunas diapositivas no las vamos a ver porque me interesa que abordemos el tema del control de gestión. Ustedes tienen un taller ahora sobre control de gestión. Voy a dejar para que lean en la presentación, en el PDF, voy a dejar para que lean en eso todo lo que se refiere a la oferta y demanda pediátrica. Porque no son cosas que son extrañas para ustedes, al contrario, es la habitualidad de ustedes. Están tomados de una muy buena bibliografía española que dice el pediatra en APS. Pero habla también de los hospitalistas, le llama él, los hospitalistas, no los hospitalarios, como le diríamos nosotros, que son los pediatras que trabajan en el ámbito de hospitales. Pero el rol más importante del pediatra está en la atención primaria de la salud, donde resuelve prácticamente el 90% de los problemas, ¿sí? Entonces, esa parte se las voy a dejar y vamos a pasar directamente a lo que es el ámbito del control de la gestión. Bueno, esto ya lo hemos visto, estamos hablando algo de la oferta y de la demanda sanitaria en Argentina. Sí podríamos hacer un pequeño análisis de esto, donde estamos viendo cómo la población pediátrica está con tendencia a la disminución. Es decir, acá es la población de menor de 14 años tomada en los años 2015, 16, 17 y 18, y se observa una leve tendencia a la baja que es consistente con el estrechamiento de la base de la pirámide abajo. ¿Qué significa base estrechada en una pirámide poblacional? Que hay poca gente joven porque nacen pocos. Argentina está en lo que se llama la transición demográfica, ¿no? Pero mundialmente hay una transición demográfica. Los países subdesarrollados por ahí tienen una pirámide, pero casi todos los que están en vías de desarrollo están así. Y los países desarrollados tienen la pirámide tipo ánfora. Esta que es así, ¿sí? Y tiene
pocos, muy pocos, cada vez tienen menos natalidad y cada vez hay más gente joven. Bueno, acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de cosas que pueden ser interesantes para ustedes, por eso considero que las tienen que leer. Va a quedar para la lectura porque si nos detenemos en eso no vamos a ver control de gestión. Bien. Vamos a tratar de abordar por lo menos cómo se controla la gestión y los indicadores. Es un proceso que sirve para guiar el camino del cual estábamos hablando hacia los objetivos. Y este es el gráfico que corresponde a todo proceso de ejecución razonable. Primero está la planeación, la organización de cómo va a funcionar, el liderazgo y finalmente con la ejecución, que vendría a ser en el cuadro de abajo, viene el control. Detrás de la ejecución viene el control. Y según vimos en la definición de gestión, después del control viene todo lo que son los esfuerzos por mejorar, por corregir las desviaciones. Bueno, en la planificación estratégica, que era un documento que tenía que tener la organización, se fijan la misión, visión, valores, se fijan objetivos institucionales, se formulan las estrategias, se ejecuta la puesta en marcha, se mide y se evalúa y se planea nuevamente cómo mejorar. Esto tiene que hacerse mirando los objetivos institucionales de corto, mediano y largo plazo que están planteados. Si yo no tengo que dejar de mirar porque ese es el norte, ahí voy, ahí quiero ir. ¿Cómo se hace el proceso de control de gestión? Siempre sigue la misma secuencia. Cuando yo defino qué voy a controlar, voy a definir en primer lugar los estándares que van a acompañar a este control, voy a medir los resultados, los estándares deben ser conocidos por todos, los estándares son metas que me planteo yo. Yo me puedo plantear una meta que se acerque a un estándar que es conocido nacional o internacionalmente. Por ejemplo, la meta para Argentina en algún momento fue que la mortalidad infantil bajara a un dígito, el cual se alcanzó. Eso es una meta. Además, se planteó que esa meta debía llegar en un tiempo X. ¿Sí? Entonces, yo puedo fijar mi estándar en el valor aceptado como meta o no. Muchas veces la razonabilidad me dice que no voy a lograr eso, entonces quizás puedo plantear mi estándar diferente. Pero el estándar es aquello que yo voy a aceptar como correcto. ¿Está claro? Después voy a medir los resultados, después voy a corregir, voy a hacer la comunicación, el feedback y la retroalimentación necesaria, donde tengo que implementar nuevos procesos que surgen de la corrección y voy a volver a controlar y vuelvo a empezar nuevamente el ciclo. Es decir, esto es un ciclo continuo. Siempre voy a tener que estar controlando. No es que me voy a quedar conforme con este resultado y no lo vuelvo a hacer nunca más. ¿Cómo controlo? Bueno, acá hay algunos métodos de control. La auditoría es el primer método de control de calidad o distintos tipos de auditoría. Auditoría de gestión, tableros de control y el cuadro de mando integral, al cual ustedes deben haberlo escuchado, quiero creer, hablar. Los que están trabajando en el materno infantil deben poseer un cuadro de mando integral probablemente. No todos los establecimientos lo tienen, diría que la mayor parte no.
Una auditoría básicamente es la revisión de los procedimientos contables, administrativos, laborales que se llevan a cabo en una empresa y la comprobación de que se cumplen determinados criterios establecidos previamente. Me está pasando factura la larga exposición. Bueno, en algunos casos es solamente contable, ¿no? Como podría ser esto último, pero el objetivo de ir a mirar la contabilidad es para yo mirar si en una empresa las cuentas, el estado, reflejan el estado patrimonial de ese establecimiento. Todas las personas jurídicas están obligadas a hacer una auditoría contable una vez por año que se presenta con lo que se llama, cuyo nombre tiene balance. Es el balance anual donde miro estas dos cosas. ¿Qué tengo y cómo están mis cuentas? Estos son los tipos de auditoría interna más conocidas: la auditoría administrativa, que es la auditoría del modelo organizativo de una empresa; la auditoría de gestión, que tiene como objetivo descubrir deficiencias o irregularidades en algunas partes de la empresa y apuntar sus probables soluciones; la auditoría operacional, que es la técnica para evaluar sistemáticamente la efectividad de una función o una unidad con referencia a normas de la empresa. Es decir, que a nosotros nos interesa para la jornada de hoy esta, que es la auditoría de gestión, y eventualmente esta última, pero sobre todo es esta la que se efectúa habitualmente asociada a la gestión. Bueno, la auditoría interna es uno de los medios aplicados por la empresa para tener un control de las gestiones financieras que se llevan a cabo, y se toma la decisión siempre a nivel de la conducción, ¿sí? En cambio, la auditoría externa es aquella que viene de afuera, pedida por alguien de afuera. Por ejemplo, una obra social que quiere hacer un convenio con algún servicio, hace una auditoría externa que implica ir a revisar no su estado patrimonial, pero sí va a ir a revisar sus instalaciones, sus recursos físicos humanos, para poder realizar determinado tipo de prestaciones. Acá hay 5 pasos para hacer una auditoría interna de calidad efectiva, que serían: primero, comprometer a la alta dirección, realizar la auditoría, registrar y presentar los resultados y hacer el seguimiento de las recomendaciones. Es muy simple. La única regla es que los evaluados tienen que saber que se los está por evaluar y con qué reglas. La auditoría de gestión es el examen que se realiza a los procesos en una organización con el propósito de evaluar el grado de eficiencia y eficacia con que se manejan los recursos disponibles y se logran los objetivos previstos. Es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones, y que muchas veces obedece a que hay necesidad de un cambio porque la empresa funciona mal. Entonces, una manera de asumir que se está mal es ir a mirar, a buscar qué es lo que está mal y hacer caso de las recomendaciones de alguien para corregir esa falla. Los 5 pasos serían la planificación del programa, un calendario, la planificación de la auditoría de cada proceso, la realización, informar y hacer el seguimiento de las mejoras planteadas. Este es un formato de presentación, un tablero, es un formato de presentación de información integrada por indicadores que están midiendo los resultados de la gestión. Normalmente un tablero contiene varios indicadores, no 40. Bueno, hay algunas gestiones que son muy complejas y requieren 40 indicadores, pero hay que ver cómo voy a procesar yo 40 indicadores. Si yo me encuentro en una unidad de servicio, el consejo es buscar pocos, no menos de 5, no más de 10, que sean altamente efectivos, que me sirvan a mí para una lectura mensual, semanal, diaria,
de todas las cosas que pasan y yo puedo hacer un seguimiento y ver cómo voy a ir cambiando. Y eso no es todo, no es medir todo, es medir algunas cosas bien. Bueno, los tableros pueden ser estos que estamos viendo acá. El control operativo, ¿sí? El control directivo, que hace un seguimiento de los resultados internos. El control estratégico, que es el seguimiento de contratos y alianzas. Y el control integral, que es el comando, el tablero de comando, cuadro de mando integral o basic score. No me acuerdo ahora qué significa la C, pero yo me voy a acordar. Pero BCC y el CMI que vamos a ver ahora, que es el cuadro integral de mando, son lo mismo. Es el tablero de comando. Bueno, este es un tablero de control operativo en una obra social. Fíjense que tiene como indicador relacionado con la consulta médica, agrupada por zona geográfica, porque esta obra social puede tener una red de servicios. Acá tenemos un total de consultas mensuales, consultas por beneficiario y por mes, y relación consultas prácticas. Son 3 indicadores que habrá seleccionado en su momento el gerente, el director o alguien de la obra social y ha dicho: van a medir esto todos los meses o cada determinada periodicidad. Acá tenemos el estándar fijado por beneficiario por mes, está en 5,5. ¿Qué significa eso? Que aceptamos como normal que los beneficiarios tengan 5,5 consultas por mes. Habría que ver qué obra social es esa, porque cualquiera estaría fundida con 5,5 consultas por mes. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Esto que está arriba dice real, o sea, la medición mía me da 6. Es decir, que tengo una desviación que la estoy dimensionando en más 0,5. Es un desvío del 9%, ¿a favor o en contra de quién? Si he previsto que espero 5,5 y tiene 6, tengo un desvío en más que me está haciendo consumir más recursos. Entonces eso habrá que ver qué es lo que pasa. Es decir, ¿cuándo tendría valor este tablero? Cuando yo tenga un seguimiento durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses de una misma región geográfica, medido siempre de esta forma. Y este sería un tablero operativo de control. Una selección de indicadores donde se miden determinados hechos, se fija el estándar y cuál sería el desvío. Bueno, acá tenemos el desvío aceptable y el desvío real encontrado, que está mucho más. Tiene como desventaja que solamente refleja información cuantitativa, no explica las causas de ese problema, no analiza relaciones de causa-efecto. Entonces, cuando yo quiero ir a resolver eso, tengo que hacer otra investigación para ver eso. No es una herramienta para aplicar a la estrategia global del establecimiento, pero sí le sirve mucho a cada unidad de servicio eventualmente para hacer su propio seguimiento y acostumbrarse al manejo de los indicadores con la evaluación constante. En cambio, el cuadro de mando integral, que es el que está propiciado, que tienen los grandes establecimientos estos que hemos mencionado, creo que el italiano lo tiene y lo tiene el Hospital Materno Infantil de Salta, y por supuesto lo debe tener la Austral. Desconozco si lo tendrá el Garrahan o lo tendrá el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Que la traducción de la misión, visión y la estrategia en objetivos e indicadores que se realiza a través de un conjunto equilibrado de perspectiva. Esta es la definición del autor original del cuadro de mando integral, que es Kaplan y Norton. Permite medir el desarrollo de una empresa en términos de sus objetivos estratégicos, partiendo de la definición de la misión y visión y valores en forma de cascada hacia los objetivos. O sea,
para lograr esto, cómo tengo que hacer y cómo debe trabajar tal o cual unidad. Es una herramienta revolucionaria porque todo el establecimiento participa de eso, es decir, todos están conociendo resultados suyos propios e intermedios de otros, y cada tanto hay devolución o feedback de estos resultados. Es un modelo de gestión con un soporte de información que va conduciendo para esa gestión. O sea, es muy bueno. Lo que pasa es que tiene que tener una base organizativa que no tienen la mayor parte de nuestros establecimientos de salud, por lo menos los de acá del norte, excepto algunas excepciones. Estas son las 4 perspectivas. Una de las perspectivas es la financiera, otra es la comercial, cómo nos ven nuestros usuarios o clientes. Otra es la perspectiva de procesos, donde, como estamos en entornos competitivos, porque esto surge obviamente dentro de lo que es el manejo de la empresa privada, en entornos competitivos, una pregunta importante es en qué deberíamos sobresalir, en qué nos deberíamos diferenciar. Y la última, que es la perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje, y sobre esta base se van creando las distintas perspectivas, cada una va acompañada de un conjunto de indicadores. Acá, por ejemplo, tenemos la perspectiva de procesos internos, que contestaba la pregunta en qué debemos sobresalir. Y fíjense lo que se responde acá: aumentar el número de altas físicas antes de las 12, disminuir la mortalidad hospitalaria, disminuir la infección nosocomial, utilizar en las indicaciones médicas la guía farmacoterapéutica. Esas serían las acciones. ¿Cómo lo voy a medir? A través de indicadores. La primera, que sería aumentar el número de altas físicas, lo voy a medir como egresos por servicio, promedio de días de estadía y los informes de alta. Para disminuir la mortalidad hospitalaria voy a ir a hacer lo que se llama auditoría de historias clínicas, y voy a mirar las historias clínicas. Bueno, esto de clínicas DRG son los grupos relacionados por diagnóstico, que no se aplican. El italiano en una época lo aplicaba, pero no sé si lo sigue haciendo. La mortalidad por servicio. Y disminuir la infección nosocomial, visual, también haciendo auditoría de historias clínicas. Y utilizar en las indicaciones la guía farmacoterapéutica se va a hacer mediante indicador de guías clínicas implementadas, guía farmacoterapéutica implementada, cantidad de recetas por consulta. Bueno, entonces cada perspectiva define sus indicadores, sus acciones, y cada acción sus propios conjuntos de indicadores, y de esa manera se va construyendo desde las 4 perspectivas el cuadro de mando que lo tiene la conducción del establecimiento siempre, en todo momento. Desde la perspectiva del desarrollo de las personas y el aprendizaje, veamos esto. ¿Cuáles serían las perspectivas? Desarrollo de nuevas competencias, profesionalización de las enfermeras, certificación de especialista vigente, y los indicadores serían, bueno, docencia en investigación, trabajos publicados, participación institucional, relatos en congresos. Fíjese los indicadores que están utilizando, ¿no? La profesionalización de enfermeras, nuevas promociones de la Escuela de Enfermería, la certificación de especialistas, currículum vitae actualizado de cada profesional, certificación de los colegios médicos, autoridades de regulación, comités, desarrollo de nuevos servicios, etc. Y cada una de ellas va generando sus propios indicadores. Bueno, el monitoreo es la evaluación constante y permanente. Todo el tiempo estoy midiendo resultados intermedios de la gestión. O sea, si estoy en un servicio de primer nivel de atención, tengo que cumplir con determinadas metas que son anuales. Por ejemplo, alcanzar determinado tipo de cobertura en atención prenatal de primer trimestre. Bueno, voy midiendo mis resultados intermedios, que serán cuántas embarazadas del primer trimestre voy captando, y defino el indicador, defino la periodicidad, cada cuánto lo controlarían.
y bueno, lo controlaría como mínimo una vez por mes, para saber si es que estoy haciendo bien las cosas. Esa medición constante es el monitoreo. Bueno, los indicadores, algo han visto ayer ya con la doctora Crivelli, ¿verdad? Han visto las características que tiene que tener el indicador. ¿Las vieron? Esto, oportunidad, simplicidad, es decir, tiene que ser oportuno, tiene que ser accesible, tiene que ser simple, no me tiene que costar demasiado trabajo acceder a esa información, tiene que ser válido, es decir, medir aquello que quiere medir. Tiene que ser específico, es decir, sensible, es decir, que rápidamente mide y refleja los cambios o variaciones del fenómeno que estoy midiendo, y la especificidad, que es cuando ocurren estos cambios se deben al fenómeno que estoy evaluando. Estas son algunas de las, y tiene que tener una expresión normatizada, es decir, que yo no lo puedo medir como yo quiera, tengo que hacerlo de una determinada manera que está definida o establecida, y si no está definida yo la debo establecer. En lo sucesivo, si yo me quiero comparar con otros, voy a ir a compararme con iguales expresiones normatizadas, no con diferentes. Bueno, han visto razones y proporciones, no vamos a ver esto. Estas son proporciones, ¿sí? O razones. Una razón es el primero, está midiendo dos hechos que no están relacionados o sí están relacionados entre sí. Una razón. Una proporción, en cambio, es por ejemplo, la razón de mayores de 65 y en relación a la población económicamente activa. Claro, están midiendo un hecho que es socialmente importante, pero estas dos cifras no están relacionadas entre sí. En cambio, las de abajo sí, están relacionadas entre sí, el numerador con el denominador. El numerador forma parte del denominador. Y si hablo de porcentaje, hay un factor de amplificación siempre que es de 100. Bien. Bueno, tasas que han visto ayer con Viviana, no me voy a detener en las tasas, prefiero que nos miremos un poquito esto. Los indicadores pueden ser de producción, de rendimiento, estas son las categorías principales, de adecuación a las necesidades económicos, financieros, y los indicadores de salud para el diagnóstico de una población, que ayer sí lo vieron con la doctora Crivelli. ¿De dónde sacamos? ¿Cuál es nuestra fuente de datos? Bueno, tenemos el sistema de estadística en salud, estadísticas vitales, estadísticas de salud, estadísticas sociales. Tenemos registros médicos como la historia clínica, las fichas clínicas, la epicrisis, o registros internos y propios de cada sistema o institución, débitos, consumo, facturación, gasto, otros. Bueno, los indicadores de producción expresan la cantidad de unidades que se generan en una determinada unidad o establecimiento. Así, si yo digo, ¿cuál sería la producción de una repostería? Estaría diciendo la cantidad de tortas, si lo quiero, elijo la torta como representativa, producidas. Es un número. En un tiempo determinado. Normalmente las producciones a quienes les sirve suelen ser anuales. No sirven mucho, les sirven solamente al propio establecimiento, para compararse consigo mismo y saber por qué en un determinado momento estoy haciendo menos de lo que tendría que hacer o de lo que yo ya había registrado. Pero no sirve para comparar. Si yo comparo el Hospital del Este con el Hospital Avellaneda, digo, la consulta externa que atiende uno es de 1000 y la otra es de 500, ¿qué significa eso? No sé muy bien qué significa, porque son dos hospitales que son totalmente diferentes, entonces no me sirven para comparar. Sí sirven para compararme conmigo mismo en una línea de tiempo. Acá tenemos algunos ejemplos.
número de consultas, número de egresos, si corresponden a sectores intermedios, número de radiografías efectuadas, número de cirugías realizadas. Si corresponden a sectores generales, que eran la logística, número de raciones alimentarias producidas, kilogramos de ropa lavada. En un sistema de seguro de salud, número de afiliados atendidos, número de reclamos atendidos. ¿Sí? Entonces, eso sería producción. Cuando hablamos de rendimiento, estamos vinculando el número de unidades producidas con los recursos que ha consumido. Así, esa misma, si yo quiero comparar la repostería esta que genera 100 tortas por día y la quiero comparar con otra, voy a tener, la otra también genera 100 tortas por día, pero la primera consume 20 kilos de harina y la segunda consume 50 kilos de harina. Pregunto, ¿cuál tiene mayor rendimiento? La que consumió 20, es decir, la que consumió menos. Ni hablemos de qué tal es la calidad de las tortas que se están produciendo con 20, o las tortas, tampoco el hecho de que consuma 50 asegura que esas estén mejores. Quiero decir que esta es información exclusivamente numérica. No me dice las razones de por qué. ¿Sí? Para eso voy a tener que ir a mirar otras cosas. Por ejemplo, promedio diario de consultas por hora médica, donde estamos viendo cuántos pacientes se atienden por cada hora disponible. Esta es la construcción de este indicador. Fíjense que no tiene un 100 porque no es un porcentaje. Número de consultas realizadas por el número de horas médicas sobre el número de horas médicas disponibles. ¿Cuál es el valor normal? Depende de la especialidad. Si estamos hablando de salud mental, es una cosa, y si estamos hablando de clínica de agudos, ¿cuál sería el número? 3, 4. Bueno, eso está definido por el sistema. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica diaria? Se atiende más. Entonces, lo que tendrían que hacer las instituciones, el estándar aceptado es ese, porque se habla de 15 a 20 minutos de duración para cada consulta. ¿Está? Bien. Autorizaciones a prácticas especiales emitidas por hora disponible de auditor médico. ¿Cómo lo construyo? Número de órdenes especiales autorizadas sobre número de horas de auditoría disponible. ¿Qué me pueden decir los dos denominadores estos? Numeradores estos. ¿Qué va en el numerador? En el numerador va el fenómeno que quiero medir. Siempre. La expresión numérica del fenómeno que yo quiero medir. Si yo quería decir cobertura prenatal de embarazo de primer trimestre, ¿qué va a ir en el numerador? Número de embarazadas del primer trimestre captadas. Porque es el fenómeno que quiero medir. ¿Sí? Y en el denominador va a ir siempre el total de los posibles para ese rubro. En ese caso sería el total de, no de embarazadas, que es un valor que nunca voy a conocer, sino que se toma los embarazos esperados, que es un índice que construimos a través del censo. ¿Sí? Bien, acá en este caso, fíjense lo que va arriba, es el número de las consultas, en el primer caso, y en el segundo, las prácticas especiales. Si yo quería ver la cantidad de autorizaciones emitidas, entonces lo que va arriba en el numerador es eso. Número de placas radiográficas realizadas según hora del técnico radiólogo, ¿qué va arriba? Número de placas radiográficas, casi una repetición, realizada en un determinado periodo siempre, sobre, ¿qué irá abajo? Hora de técnico radiológico disponible. ¿Sí? Bien. Entonces, estos son todos indicadores de rendimiento. Bueno, acá tenemos algunos de los indicadores de rendimiento. Tenemos en primer lugar, está mal hecha la animación de esta diapositiva, pido disculpas, estos dos.
el promedio de días de estada, que indica el valor promedio que han estado los pacientes, cantidad de días en promedio que han estado los pacientes internados. Ella estuvo internada 5 días, ella estuvo internada 3 días y ella estuvo internada 4 días. ¿Cuál es el promedio de días de estada de las 3? 4. Viene a ser la suma de días de ella, más ella, dividido entre la cantidad de egresos. Egresos en este caso, que es lo que tenemos ahí. Total de días de estada de todos los egresos registrados durante un periodo sobre el total de egresos de ese periodo. Y abajo el promedio de camas disponibles, que nos permite conocer la capacidad instalada y que significa una medición diaria de las camas disponibles y un promedio después de un periodo del año. ¿Qué es la cama disponible? Esta cama que reunía todas las condiciones que hablábamos hoy a la mañana, que son ¿cuáles? La unidad física, la ropa de cama, más todo el complejo de recursos humanos que va a brindar el servicio. Eso es una cama disponible. Las camas no están siempre todas disponibles, razón por la cual tengo que tener un contador de camas disponibles diarios para poder sacar después de un periodo este promedio, ¿sí? Entonces, si yo digo, una institución tiene en promedio 240 camas disponibles, significa que algunos días tuvo más y otros días tuvo menos camas. El promedio es ese. Bueno, el porcentaje ocupacional y el giro de camas son indicadores de rendimiento hospitalario puros. El promedio ocupacional expresa cuánto de la capacidad instalada está ocupada y cuánto está ocioso. Se acepta que un 80-85% es lo normal de ocupación de camas en un hospital de agudos. Con el COVID hemos pasado a estar días donde la capacidad, el porcentaje ocupacional era por arriba del 95%. Por arriba del 85% significa que hay algunos días que no hay camas disponibles, ¿sí? De modo que es importante medir esto. ¿Cada cuánto lo medimos? ¿Qué pasó con...? Bueno, normalmente eran indicadores que se medían una vez por semana o una vez por mes a nivel del establecimiento, y con el COVID se empezó a ver esto diariamente y algunas veces a la mañana, a la tarde y a la noche. Es decir, la inmediatez y la frecuencia con la que yo lo voy a medir está dada por la necesidad que yo tengo de medir ese evento. En situaciones normales, en la época en que yo trabajaba en el hospital de niños, todos los días viernes le llevaban un consolidado de estos indicadores a la jefa del servicio y miraba cuál era el porcentaje ocupacional, el giro de camas y el promedio de días de estada. Y el giro de cama es la cantidad de pacientes que pasan por una cama disponible en el año. Para instituciones de agudos está entre 25 y 40. Significa eso que pasan de 25 a 40 pacientes por una cama disponible, lo que significa una alta rotación de pacientes. En algunos momentos la maternidad, en algunos momentos de la historia, la maternidad tenía un giro de camas que llegaba al 70. ¿Qué significa eso? Que era una rotación altísima de pacientes, ¿no? Lo cual obliga a un gran esfuerzo institucional. Bueno, a otros indicadores acá, el de consultas por hora médica, que ya lo habíamos visto. El promedio de días preoperatorios, que me va a servir para saber cuánto tiempo tengo los pacientes antes de internarlos. Muchas veces internados por causa social, sobre todo en el sector público, porque en el sector privado, ¿qué pasa? La obra social no va a autorizar una internación preoperatoria salvo que tenga un fundamento clínico. O sea, no se interna por razones. Siempre va a tener que ser una práctica que esté autorizada por la cobertura. Bueno, los indicadores de calidad tenemos estos tres.
la estructura, el proceso y el resultado. Los estructurales son todos aquellos que le apuntan a la capacidad física existente, capacidad física y recursos humanos que están instalados acá, preparados para cuando llegue el paciente. Y ahí entra la cama, el recurso humano y su grado de preparación. Si el recurso humano no sabe bien lo que debe hacer, es una falla de tipo estructural. Como también todo aquello que es lo organizativo, eso forma parte de la estructura de atención. Por ejemplo, algunos indicadores que están establecidos: número de consultas por habitante y por año, número de egresos por habitante y por año, tasa de radiografía efectuada por beneficiario y por año. Los dos primeros están establecidos por la OMS y sirven para planificar servicios, porque me están diciendo cuántos recursos humanos que tengo que tener para ser asignado a determinado número de población. Por ejemplo, acá tenemos el número de consultas por año, por habitante y por año. Se acepta que tienen que tener de 3 a 5 consultas para personas que están entre 6 y 50. El número de egresos por habitante y por año, de 8 a 10 por cada 100 beneficiarios por año. En cuanto a la utilización de servicios complementarios, menos de un estudio por consulta, menos de un análisis por consulta. También está la superficie cubierta por cada cama, que debe ser de 9 metros cuadrados, lo que significa que cada cama tiene que estar acá y tener a su alrededor una superficie aérea libre para que no estén hacinadas. Enfermeras por médico, 3 enfermeras por médico, axioma que no se cumple prácticamente en toda Latinoamérica. Los indicadores de proceso indican si la atención se efectúa de acuerdo a las normas existentes, y las normas o guías o protocolos existentes se supone que están instalados de acuerdo con la evidencia científica. Entonces, mira este aspecto de la atención de la consulta, que viene a ser el aspecto que obedece a la calidad científico-técnica, que es un componente de la calidad de atención. Pero también mira algunos aspectos humanizados de la atención, ¿sí? El proceso es todo lo que ocurre desde que el paciente llega hasta que el paciente se va. Entonces ahí apunta todo aquello que es la atención humanizada del paciente, tanto lo médico como lo no médico, el trato del personal, etcétera, etcétera. Y dentro de lo médico apunta exclusivamente a la calidad científico-técnica. Si esta persona, el médico que atendió, conoce, sabe, tiene el último conocimiento actualizado. Bueno, algunos indicadores de proceso, razón de prácticas ambulatorias de laboratorio por consulta, que lo vamos a ir a contrastar con el estándar que acabamos de ver. Porcentaje de cesáreas mes a mes, porcentaje de historia clínica sin epicrisis a las 72 horas de alta, tasa mensual de accidentes de trabajo de personal, porcentaje de reingresos no programados por misma patología dentro de las 72 horas de alta. Los indicadores de proceso se obtienen, en su mayoría son los azules, a través de la auditoría de historias clínicas. Y los otros, en cambio, en el caso de la tasa mensual de accidente de trabajo por personal, tenemos que ir al departamento de recursos humanos de un establecimiento para verlo. Y por último, los de resultados, que miden lo que quedó después del proceso de atención, con dos enfoques. Por un lado, es que hemos obtenido desde el punto de vista de la atención médica. ¿Hemos resuelto el problema? ¿Lo hemos hecho bien? ¿Con efectividad? ¿Con eficiencia? Es decir, ¿se resolvió o no este problema? Y